Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Cárdenas. Esta es una exposición para la materia de Seguridad Social de mi Universidad Inca de Colombia. Eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que atañe en nuestro sistema de seguridad social, ¿sí?, a la parte de ARL, afiliación a riesgos laborales. ¿En qué momento, vamos a hablar algo de historia de esto? ¿En qué momento nace esta figura en nuestro sistema de seguridad social? Recordemos que en el año del 93, con la ley 100, se crea el Sistema General de Riesgos de Seguridad Social. Sistema General de Seguridad Social, ¿cierto? Que está integrado por una EPS, por varias entidades de EPS, ARL y una AFP, Afiliación Emisora de Fondos de Pensiones. El día de hoy vamos a referirnos solamente a lo que es la afiliadoras de riesgos laborales, la ARL. Bueno, y en sí, ¿por qué decimos o por qué se involucra tanto con las aseguradoras? Porque en realidad es un trabajo de asegurar al personal. ¿Quiénes son afiliados? ¿Sí? ¿Quiénes son afiliados? ¿O quiénes están obligados a afiliarse? El empleador tendrá que afiliar a sus trabajadores. Los contratistas tendrán que afiliarse como trabajadores independientes también. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la EPS y la afiliación a pensión, en este caso la carga prestacional está directamente relacionada al empleador. La ARL la paga el 100% el empleador. O, en su defecto, si uno es contratista, pues esa carga la va a asumir uno como contratista. Si uno es contratista o independiente. ¿Cómo se liquida? Esto se liquida. Si estamos hablando de un trabajador, se va a liquidar con el IBC, índice base de cotización, que va a estar amarrado a un salario base de cotización que se ha pactado en un contrato de trabajo con su empleador, ¿ya? Y lo va a pagar el 100% de eso, lo va a pagar el empleador. Ahora bien, si llegado al caso no es trabajador, sino es contratista, esto se va a liquidar sobre el 40% de los honorarios. Y ahí vamos a otro aspecto importante: la liquidación de la seguridad de la ARL va a corresponder de acuerdo a unos riesgos que tenga su puesto de trabajo, ¿ya? O sea, no todas las empresas, no todos los empleadores tendrán que pagar a sus trabajadores X monto liquidable de aseguro riesgos laborales. Por ejemplo, eso se mide dependiendo del riesgo de exposición al riesgo que tengan sus trabajadores, de acuerdo a sus pases. No va a pagar lo mismo un trabajador, no va a pagar lo mismo un empleador que tenga a ese trabajador ejerciendo funciones administrativas, donde pues su riesgo va a ser mínimo, a un empleador. No va a pagar lo mismo un empleador que tenga expuesto a ese trabajador a un riesgo alto. Por ejemplo, dentro de la misma empresa pueden haber varias diferencias de cotización, y asimismo tendrá que afiliarse a ese trabajador. Me explico. Un contratista de Nelcodensa, un contratista en Nelcodensa tiene un contrato comercial con el Nelcodensa, pero él contrata un personal de planta, de base. Esos no van a ser contratistas, van a ser sus empleados, ¿cierto? Entonces, a ese empleado, el empleador está en la obligación de pagarle la ARL, como ya lo dije anteriormente, ¿ya? ¿Y cómo le va a cotizar? Para su funcionamiento va a ser necesario, va a tener varios cargos dentro de esa empresa. Un ejemplo, un encargo de digitador, el que hace las facturas, solamente va a estar en oficina.
escritorio, a ese le va a liquidar con un porcentaje diferente al trabajador que se encarga de hacer operaciones en trabajos en altura, la operación exterior que va a estar en riesgo público. Entonces ahí es donde se analiza esos puestos de trabajo y se le va a dar unos niveles de 1 a 5. Categoría 1 administrativo y categoría 5 riesgo máximo. ¿Ya? Por ejemplo, los conductores están en riesgo 4. Los que trabajan en la parte de seguridad, vigilantes, están en riesgo 5. Los que hacen trabajos en alturas, colocan riesgo 5. ¿Ya? Las secretarias, riesgo 1. Y así sucesivamente. Eso hay una tabla donde se especifica el tipo de riesgo y así mismo tendrá que hacer el aporte. Bueno, dicho esto, entonces vamos a enfocarnos en qué nos garantiza o qué nos brinda una ARL. ¿Ya? La ARL nos va a brindar una prestación asistencial que está conformada por unas asistencias como en caso de que ese trabajador o ese contratista, ese cotizante, ¿sí? Sufra un accidente de trabajo o se recaiga en una enfermedad laboral, entonces la ARL tendrá que tomar ese caso y brindarle un trato especial. ¿En qué? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El trabajador de la empresa, volvemos al ejemplo de un contratista de Codensa, de Enel. Ejerciendo un trabajo en alturas, sufre una caída y, perdón, y tiene una fractura en su pierna derecha, qué sé yo, se fractura la tibia. Listo. ¿Qué ocurre ahí? Ven unas prestaciones asistenciales. Como fue en un caso, es un accidente de trabajo, ¿sí? Como es un accidente de trabajo, automáticamente eso lo va a tomar la ARL. Cosa diferente en cuando ya es una enfermedad laboral, que toca entrar, ¿sí? Hacer un proceso de calificación que ya más adelante les voy a hablar sobre ese trámite, para que le presten estas prestaciones asistenciales. En el trabajador que se acabó de accidentar, ¿qué prestación necesita? La ambulancia para que le traslade al centro médico, ¿cierto? Entonces eso sería una prestación asistencial. Toda la clase de intervención que hace el profesional de la salud, desde el enfermero hasta el cirujano, en caso de la fractura que tenga que operar, ¿cierto? Todo eso va a ser prestación asistencial. Resulta y pasa de que también necesita, ya posterior a su recuperación, necesita una prótesis, una férula, unas muletas, una silla de ruedas. Todo eso entra en prestaciones asistenciales. ¿Ya? Ahora vamos a las prestaciones económicas. Las prestaciones económicas. Entonces vamos de la más grave a la más leve. Vamos a hacer algo así. Tenemos una prestación económica porque ese afiliado fallece. Tenemos auxilio funerario. El auxilio funerario va de 5 a 10 veces del índice base de cotización. Si el índice base de cotización estaba en 1.000.000 de pesos, pues va a tener de 5 a 10 veces ese índice base de cotización para la persona que compruebe de que él subsanó ese gasto funerario. Tiene que estar comprobado. Bueno, esto ya es un tema de legalización de este trámite, documentos, soportes, etc. Bueno, este trabajador o este contratista, este cotizante, no fallece, simplemente, pues como lo digo, tuvo una fractura, pero pues no va a ser permanente, es simplemente una pérdida de capacidad parcial. Entonces viene a entrar, ¿qué necesita ese trabajador? ¿Cierto? No se puede quedar desprotegido, porque no va a estar trabajando, ¿cierto? Va a estar con una incapacidad, porque
esa lesión que tuvo le va a afectar el desarrollo de su trabajo. Entonces viene la prestación económica que da la ARL y se llama subsidio por incapacidad parcial del trabajador. Es un subsidio que puede ir a cubrir desde el momento en que deja de trabajar, ¿sí? Está incapacitado, y todo el trámite de esa recuperación. Una fractura puede dar un trámite de 6-7 meses, dependiendo del tipo de lesión que va a sufrir, pero pues para eso hay unos topes también. Va a 180 días inicialmente, se puede prorrogar a otros 180 días, y si la ARL ve, o si si el cuerpo médico que está tratando a este paciente ve que hay una mejoría y puede recuperarse a un 100% o acercarse a ese 100%, pues van a prorrogar hasta por 360 días más. Recordemos, 180 inicial, prórroga otros 180, ¿sí? Pero si vemos que ellos ven que puede haber una mejoría 100% de ese paciente, prorrogan hasta por 360 días más. ¿Qué pasa? Ahí el trabajador pues ya llegó a un tope máximo, que son 360 días de 2 años, 2 veces, 180, 180, 360, y prorrogan otros 160, son 2 años, ¿cierto? Y no tuvo la mejoría del 100%, quedó con una disminución en su capacidad laboral. Entonces viene otra prestación social, ¿sí? Otra prestación económica que nos brinda la ARL, y se llama una indemnización. Una indemnización por pérdida de capacidad permanente. Entonces tenemos esta indemnización por pérdida de capacidad laboral permanente, porque ya se agotó al máximo, la medicina no llega al alcance de recuperar el 100% al trabajador, ¿cierto? Entonces, como entran a calificar en qué grado perdió esa capacidad, y si ese grado está entre el 5% y mayor a 5 y menor al 50%, entre 5 y menos del 50%, entonces se da lugar a esta prestación económica, que es una indemnización, es un pago a esos perjuicios que recibió ese trabajador, ¿cierto? Ese perjuicio en su salud. Seguido de esto, si ya es superior, si ese daño que sufrió en su salud ese trabajador, ese contratista, ese cotizante, ese asegurado, es superior al 50% de capacidad laboral, pues ya viene la otra prestación económica, que se llama una pensión por invalidez, porque no puede quedar desfavorecido este trabajador, ¿verdad? Entonces tendrán que pensionarlo, ¿ya? Bueno, este cálculo de estas pagos, de esta liquidación, de estas indemnizaciones, estas incapacidades, pues tiene una ecuación de cálculo. Y esa ecuación es la siguiente. Se toma el porcentaje que el colegiado médico determinó en pérdida de capacidad laboral, se toma ese porcentaje, del 5 al menos del 50, inferior al 50, hablemos de una pérdida de capacidad del 40% o del 30%. Se toma ese 30%, se le resta 1 y se divide entre 2. ¿Ya? Ese resultado, ¿sí?, va a dar, se va a multiplicar, ¿sí?, o ese resultado va a multiplicar al índice base de cotización. Ejemplo, si el trabajador estaba recibiendo de su salario, o el contratista está recibiendo unos salarios de 2 millones de pesos, ese era su salario mensual en el trabajador, 2 millones de pesos.
Entonces el resultado de tomar el índice, el porcentaje de pérdida de capacidad, restarle 1 y dividirlo entre 2, eso lo va a multiplicar por el índice base de cotización, que eran 2 millones de pesos. Y así se liquida este pago de esta indemnización por incapacidad permanente parcial. Bueno, vamos a tocar otro tema, como es la calificación en primera oportunidad. Bien, resulta y pasa de que, agotado ya el tema, bueno, hablemos de dos cosas primero que todo. Vamos al nivel del trabajador. Hay dos situaciones. Puede sufrir un accidente de trabajo, una T, o puede estar presentando una enfermedad, o puede estar haber contraído una enfermedad laboral. Entonces, vamos primero a explicar con enfermedad laboral. Enfermedad laboral. Entonces, este trabajador viene con un quebranto de salud que se deriva, o que va a acudir a una EPS, va a acudir ante la EPS primero a una cita médica, y la EPS le va a llevar su historia clínica y va a estar constantemente, ejemplo, un dolor articular en esta posición, a la altura del manguito rotador, ¿ya? Acudió a la cita médica, dictaminaron una inflamación en esa articulación, unos medicamentos. A la siguiente semana vuelve y asiste, al otro mes, entonces ya comienzan a ver que hay algo detrás que está provocando esa lesión de ese trabajador. Y el médico pues va a hacer unas preguntas a esa persona, ¿sí? Porque va a entrar a la EPS no como trabajador, una persona común y corriente, ¿cierto? Entonces va a hacer una indagación, en qué trabaja, qué actividades desarrolla. No, es que yo trabajo en una operación que me requiere de trabajar con mis miembros superiores a la altura de mis hombros. Entonces él ya comienza a hacer un análisis. Va a ser una enfermedad de manguito rotador, y esta va a estar catalogada dentro de las enfermedades laborales. Entonces viene algo que puede ser lo siguiente. Este médico le va a decir a ese paciente, bueno, usted puede que esté incurriendo, usted puede que esté inmerso en una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, con lo que usted me dice, yo diagnostico que usted puede tener una enfermedad laboral. Entonces iniciemos un trámite para que se reconozca esta enfermedad laboral. Y eso es lo que llamamos como calificación en primera oportunidad, este trámite que se le da. Entonces, ¿cómo se inicia ese trámite para que se reconozca esa enfermedad laboral y no vaya a ser una enfermedad de origen común? ¿Ya? Ahí tiene que analizarse bien, porque una cosa es una enfermedad de origen común y otra cosa es una enfermedad laboral. Y para que sea una enfermedad laboral, entran a ser parte de ese análisis una relación de causa, modo, tiempo y lugar. Modo, tiempo y lugar. Así es. Para que se determine que esa lesión que tiene el trabajador, pues sí es atribuible a la función que él desarrolla en su trabajo, ¿ya? Entonces la solicitud ya puede ser del médico de la EPS, o bien sea a solicitud del trabajador, del asegurado, de la persona que tiene la lesión, o a solicitud del médico tratante, que ya lo hablé, del empleador o del contratante. También lo puede hacer el empleador o el contratante de ese trabajador, de esa persona, de ese afectado. Puede también solicitar. ¿Cómo solicita? ¿Ante quién solicita? Solicita ante la misma EPS para que se valore a este trabajador si esa enfermedad que está presentando es una enfermedad laboral o es una enfermedad de origen común. Entonces, ¿qué más puede hacerlo? Bueno, puede también hacer esta solicitud un ente oficioso. Digamos que este trabajador lo han despedido, le inicia un trámite jurídico laboral en contra de la empresa, y
dentro de eso dice, no, es que yo tengo una lesión en mi hombro. Entonces en ese proceso, el juez que esté conociendo de ese trámite va a oficiar a la EPS para que determine si esa enfermedad que está sufriendo ese trabajador es atribuible a ese trabajo. También puede ser oficioso. A solicitud de un agente oficioso, de las partes, las entidades competentes para calificar en primera oportunidad, que ya lo dije fue la EPS, médico tratante, o si la persona tiene beneficiarios, pues pueden ser los beneficiarios, porque aquí estamos hablando de una enfermedad donde todavía el paciente está con vida, pero si una enfermedad, ¿sí?, donde lastimosamente el afectado fallece, pues van a ser sus beneficiarios, los beneficiarios de ese trabajador, de ese contratista, los que entren a hacer esta solicitud para que se establezca si esta enfermedad fue de origen laboral. Entonces se presenta esta solicitud, el médico de la EPS pues tramita o hace el proceso para que de esa patología que está presentando esa persona tenga conocimiento medicina laboral de la misma EPS. Este trámite, pues ahí ya va, después de que se radica esa solicitud, ya vamos a hablarlo que lo radica, vamos a tomar un ejemplo, vamos a hablar de que lo tomó la misma EPS y tuvo conocimiento ya en medicina laboral de la EPS. Ese médico laboral de la EPS va a pedir a la empresa, al empleador donde estaba trabajando ese afectado, ¿sí?, una serie de documentación. Va a pedir un análisis de puesto de trabajo que va a ser realizado por una fisioterapeuta. Va a pedir un manual de funciones de ese trabajador, manual de funciones del trabajador. Va a pedir la historia clínica al médico y van a realizar lo que se conoce como una junta médica para calificar el origen de esa patología que está presentando esa persona, ese asegurado. Se determina de que efectivamente esta enfermedad, en el caso que les estoy volviendo a hablar, el manguito rotador, está catalogada en una lista de enfermedades que la ley ya determinó con anterioridad que tenía que actualizar periódicamente el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud y de la Protección Social como enfermedades causadas por ciertas actividades laborales. Y vamos a ver de que en junta médica de la misma entidad de la EPS, pues determina que si es una enfermedad laboral. Automáticamente este caso de este trabajador lo va a tomar la ARL. Caso contrario, de que no haya un origen de causalidad de modo, tiempo y lugar con el trabajo y esta enfermedad no haya sido adquirida por el trabajo, pues lo va a seguir tomando la EPS. Importante lo siguiente, acordémonos que en el sistema de salud las incapacidades se pagan solamente al 65% del salario base de cotización. Diferente, si lo toma la ARL, esa incapacidad laboral va a ser del 100%. Entonces, listo, se cataloga como una enfermedad laboral. En primera instancia no catalogan, en primera instancia hablemos de que la EPS, en medicina laboral de la EPS, dice no, eso no es una enfermedad laboral. El afectado o el interesado puede solicitar medio de apelación dentro de los 5 días siguientes, o 10 días, para que sea reevaluado la situación por la Junta de Médicos Regionales. Si en médicos regionales no se puede apelar nuevamente y esto lo va a calificar una Junta Nacional. Ya ante esta Junta Nacional, el veredicto final lo tienen ellos, ahí ya no procede recurso alguno, tendría ya que iniciar un proceso ordinario para que le restablezcan
este derecho a esa persona. Ya es otro trámite aparte. Bueno, otro aspecto importante es el tiempo que tiene esta junta para calificar, para dictaminar. Entonces, hablamos de que ya transcurridos 540 días, dice que tiene tiempo máximo de 540 días, 18 meses, contados a partir de la ocurrencia, aquí en este caso estamos hablando del diagnóstico de esa enfermedad laboral, en que se diagnosticó esa enfermedad, porque todavía no se sabía si era origen común o origen laboral. Entonces, en ese momento en que diagnostican esa enfermedad, tienen 540 días para determinar y calificar esta enfermedad. 540 días. Eso en lo correspondiente a la enfermedad laboral. Y de igual manera, el mismo término y el mismo procedimiento, simplemente que en el accidente de trabajo, ¿sí? Para el accidente de trabajo, este proceso o esta solicitud va a iniciar desde el momento en que ya no vea más recuperación para el afectado, para el trabajador accidentado. Ya no ve que hubo más, ya no se puede recuperar al 100% ese trabajador. Entonces se va a solicitar esta calificación de la pérdida de capacidad laboral para que se presten, la ARL asuma esas prestaciones económicas que ya sean económicas y las asistenciales, pues estarían ya como agotadas, ¿no? Porque si ya se prestó toda la parte asistencial para la recuperación, pues faltaría, no, sí se podría ver alguna ahí posterior, ya una asistencia permanente. Si llegase el caso que necesite o que esté pensionado por invalidez, necesite alguna persona que lo asista, porque pues en el accidente de trabajo esta persona perdió sus dos brazos, sus dos piernas, y necesite asistencia de un tercero para que le ayude con sus necesidades. Entonces pasaría a ser eso, una prestación asistencial. De resto serían prestaciones económicas, que serían el reconocimiento de una pensión por invalidez. Bueno, espero le haya sido de gran ayuda este video para la clase de seguridad social, para mis alumnos. Muchas gracias. Perdón, para mis compañeros del curso de seguridad social de la Universidad Inca. Con mucho cariño, muchas gracias.